Que el Señor les bendiga a todos. Hoy en este video estaré hablando acerca del cuerno pequeño parte 2. Y eso está registrado en el libro de Daniel capítulo 8 desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y próspero. Sabemos que en el video pasado yo estuve hablando acerca de la visión que el profeta Daniel había tenido de parte de Dios, con respecto al carnero de 2 cuernos y al macho cabrío de un cuerno notable entre sus 2 ojos. Vemos que el carnero de 2 cuernos viene asumiendo la segunda bestia de Daniel capítulo 7, semejante a un oso, y también los pechos y los brazos de plata de la imagen que Nabucodonosor había visto en visiones y en sueños. El macho cabrío de un cuerno notable entre sus 2 ojos viene asumiendo la tercera bestia, semejante a leopardo, y también asume a su vientre y sus mulos de bronce de la imagen que Nabucodonosor había visto en visiones y en sueños. El carnero de 2 cuernos venía representando a los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío de un cuerno notable entre sus 2 ojos venía siendo el rey de Grecia. Vemos que el rey de Grecia venía siendo Alejandro Magno, pero vemos que este rey se había engrandecido en gran manera. Dice el versículo 8 de Daniel capítulo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando dice que el gran cuerno fue quebrado, esto significa que Alejandro Magno había muerto a través de una enfermedad, por haberse engrandecido. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 22 de Daniel capítulo 8. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Estos 4 cuernos que surgieron después de aquel gran cuerno que fue quebrado, vienen siendo los generales de Alejandro Magno, que tomaron el reino, ya que el imperio griego se había dividido en 4 reinos. Y dice el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La pregunta es, ¿quién es este cuerno pequeño? Ya que en el video antepasado estuve hablando acerca del cuerno pequeño que había salido de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera. Y sabemos que la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, venía siendo el imperio romano. Es decir, que el anticristo surgirá de esa parte geográfica, de Roma, ya que Roma viene siendo la capital de Italia. Pero vemos que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 surgió del macho cabrío, de entre los 4 cuernos notables que había salido después del gran cuerno que fue quebrado. Este cuerno pequeño viene siendo nada más y nada menos que Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Antíoco Epífanes viene siendo descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, llamado Seleuco, ya que después de la muerte de Seleuco subió al trono Antíoco Epífanes en el año 137 del imperio griego antes de Cristo. Dice que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Sabemos que el sur y el oriente representan a 2 puntos cardenales, y la tierra gloriosa viene siendo el pueblo de Israel. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Vemos que en este pasaje habla de una manera metafórica, cuando dice que este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, que viene siendo Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes se engrandeció hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo viene representando a los ángeles celestiales. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. En el sentido metafórico, que empezó a blasfemar en contra de los ángeles y de las estrellas del cielo, ya que Antíoco Epífanes fue un prototipo del anticristo y blasfemo que empezaba a blasfemar también en contra de Dios. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que venía siendo el Dios Todopoderoso, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El continuo sacrificio venía siendo los sacrificios que se hacía a diario en el templo de Jerusalén a través de los sacerdotes y levitas. Es decir, que por Antíoco Epífanes el continuo sacrificio había cesado. Vemos que Antíoco Epífanes empezó a prohibir los sacrificios en el templo de Jerusalén, y también había decretado de que los judíos no guardaran el sábado y que no guardaran nada de lo que estaba escrito en la ley de Moisés, sino más bien a lo contrario, que ellos profanaran la ley de Moisés
y que ninguno de sus hijos fueran circuncidados, y aquellos hijos que fueran circuncidados eran llevados a la muerte junto con su madre. Todas estas cosas lo empezó a prohibir Antíoco Epífanes. Es tanto así que Antíoco Epífanes decretó de que todos los judíos tenían que adoptar sus costumbres paganas y tenían que adorar a ídolos en lugar de Dios. Y también obligó a los judíos a comer carne de cerdo y todas cosas inmundas, que fue prohibido por la ley de Moisés. Vemos que otros de los judíos habían adoptado las culturas griegas y sus costumbres, pero vemos que otros judíos no lo adoptaron, sino que más bien prefirieron la muerte antes de quebrantar las leyes de Dios. Es tanto así que hubo 7 hermanos que murieron torturados y quemados por no quebrantar la ley de Moisés, por haberse negado a adoptar sus costumbres paganas. Fueron asesinados por el rey Antíoco Epífanes junto con su madre, ya que se le había obligado a comer carne de cerdo, pero ellos se negaron a comer esa carne. Y dice también que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto significa que Antíoco Epífanes había profanado el templo de Jerusalén, haciendo una imagen de Júpiter olímpico y otra imagen de Júpiter hospitalario. Y mandó a que sacrificaran a sus ídolos y que sacrificaran en los altares de Jehová carne de cerdo para así terminar de profanar el templo de Jerusalén. Dice el versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Cuando habla de la prevaricación se refiere al pecado de Israel, Jerusalén, que se había multiplicado en gran manera. A causa de esta prevaricación le fue entregado el ejército. Cuando habla en este pasaje del ejército no se estaba refiriendo a los ángeles, sino al ejército de Israel. Le fue entregado en mano de Antíoco Epífanes por causa del pecado, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Antíoco Epífanes aún decretó de que aquellos que tuvieran un libro de la ley de Moisés en sus manos era llevado a la muerte, y decretó de que todos los libros de la ley de Moisés fueran consumidos al fuego. Dice el versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Versículo 25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué significa cuando dice que será quebrantado, aunque no por mano humana? Esto se refiere de que Antíoco Epífanes no iba a morir a través de un hombre, sino que Antíoco Epífanes fue muerto a través de un castigo que el mismo Dios del cielo le había enviado a su vida, por causa de los males que él había cometido hacia su pueblo Israel. Antíoco Epífanes fue a Persia para hacer guerra contra ellos y saquearlos, pero vemos que él fue derrotado y a través de su derrota tuvo que retirar a sus ejércitos avergonzadamente, y al ver que había sido derrotado por sus enemigos, se la quería de quitar con los judíos y fue con su ejército a Jerusalén. Y mientras que él iba a Jerusalén, se dijo entre sí mismo, convertiré a Jerusalén en un cementerio de judíos. Y el Dios del cielo, que todo lo ve y todo lo sabe, se dio de cuenta de todas estas cosas. Mientras que Antíoco Epífanes iba con su gente de a caballo hacia Jerusalén, el juicio divino había caído sobre él, porque le empezó a dar un terrible dolor intestinal. Y mientras que ese dolor le estaba dando intestinalmente, cayó de su caballo y resulta que los miembros de su cuerpo se le caían en pedazos y los gusanos los consumían y su carne se le empezó a podrir, y aún los que estaban alrededor de él no aguantaban el olor, y de esa manera Antíoco Epífanes fue humillado de parte de Dios y murió. Por eso que dice que será quebrantado, aunque no por mano humana. Y así como Antíoco Epífanes había muerto a través del juicio divino de parte de Dios, asimismo le acontecerá al anticristo de los últimos tiempos. También morirá a través del juicio divino de parte de Dios, con la diferencia de que el anticristo va a ser muerto con el espíritu de la boca del Señor y lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Así que Antíoco Epífanes viene siendo el prototipo del anticristo de los últimos tiempos. Toda esta historia con respecto a Alejandro Magno, acerca de sus generales y de Antíoco Epífanes y de su crueldad y persecución en contra del pueblo judío, está escrito en el libro de los Macabeos. Y sin más que decir, le invito a que vean estos videos que aparecen en pantalla para que puedas entender sobre todos estos temas, ya que el libro de los Macabeos se ha considerado un libro apócrifo, es decir, no inspirado por Dios. Pero vemos que en esos libros está escrito los sucesos cumplidos que hace tiempos atrás el profeta Daniel había profetizado.
Si Dios lo permite, en el próximo video seguiré continuando con esta enseñanza, ya que en el versículo 13 de Daniel capítulo 8 dice: Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Este tema lo estaré hablando en el próximo video, acerca de las 2300 tardes y mañanas.